En Radio Viña FM presentamos Psicoeduca Contigo. La educación y la salud infantil desde una mirada distinta, dinámica e inclusiva. Opinión, información y conocimientos de neurociencia para el día a día, con invitados y tu voz a través de redes sociales. Psicoeduca Contigo. Conducen Valesca Ananías y Eduardo Fuentes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. 1:00 con 4 minutos, totalmente en directo a través de la 107.7, tu frecuencia del mar. Estamos en Psicoeduca Contigo para hablar de infancia, de educación. Cada viernes, ¿cierto? Cada viernes a la 1:00 en punto, aquí a través de tu frecuencia del mar. Estamos en Viña FM. Escúchanos también en viñafm.cl y también a través de las redes sociales de Psicoeduca y también de Radio Viña FM. Le mandamos un saludo a nuestra directora ejecutiva de Psicoeduca, que hoy día no va a estar con nosotros, se ausentó solo por hoy día, así que no se preocupen, el próximo viernes se reintegra. Así que le mandamos un gran abrazo a Valesca Ananías, que está ahí seguramente escuchándonos, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar tenemos un tremendo invitado. Hemos hablado de manera recurrente de derechos, ¿cierto? Derechos de infancia, de distintas condiciones, espectro autista, cómo abordamos el tema educacional en la infancia en nuestro país. Lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal. El acceso a la educación, a una educación de calidad, ¿cierto? Evidentemente, a lo largo de los capítulos hemos hablado, evidentemente, si se vuelve o no se vuelve a clases también en marzo, ¿cierto? Que es una situación compleja, que estamos en una etapa de pandemia, estamos con el proceso de vacunación. Es como un mix de información que evidentemente de repente cuesta un poquitito digerir. Pero yo les mencionaba del tremendo invitado que tenemos el día de hoy, que de repente es súper bueno cuando uno, aparte del tema técnico, aparte de lo profesional que nos puede enseñar él, porque es un profesional de la salud, también tiene la experiencia de vida, ¿no? Y evidentemente que cuando uno habla de la universidad de la vida, a veces cuando vemos que alguien tiene tanta experiencia, que sabe tanto al respecto, en este caso, de repente, las malas experiencias de vida, evidentemente que generan un tremendo aprendizaje. Un aprendizaje que nos ayuda a visibilizar situaciones que evidentemente de las cuales no, a veces nos cuesta hacernos cargo, como Chile, como Estado, como sociedad, como ciudadanos, ¿cierto? Que tenemos que hacernos cargo. Y por otro lado, nos cuesta a veces conversar de estos temas porque son a veces un poquitito duros. El día de hoy tenemos un gran invitado. Yo he tenido la posibilidad y la fortuna, porque es una honra hablar con él, de hablar con el doctor Jaime Concha. Él es especialista en medicina familiar, magíster en neurobiología de la conducta, diplomado en abuso sexual infantil. Y vamos a hablar de un tremendo tema, entre muchas otras cosas en esta hora de conversación. La importancia de un Estado que cuide y repare a las víctimas. Jaime Concha es vocero de las personas abusadas por la iglesia, abusadas por los hermanos maristas en nuestro país, y que evidentemente han estado de manera histórica buscando esa reparación que a veces nunca llega. Jaime, doctor Jaime Concha, bienvenido a Psicoeduca Contigo, bienvenido a Viña FM. ¿Cómo te va? Parece que se nos quedó silenciado nuestro invitado, ¿no? Vamos a pedirle a la producción ahí que evidentemente, sí, porque lo tenemos, lo vemos y lo vemos como inmovilizado, así como 1, 2, 3 momia, digamos, ¿no? Así que vamos a mejorar esa parte. Yo les comentaba claro, que nuestro invitado es una persona que a través de la experiencia de vida, de una mala experiencia de vida, ¿cierto? Hay que mencionar que dentro de todas las entrevistas que yo he tenido con el doctor Jaime Concha, eh, hemos tenido algunos relatos definitivamente muy impactantes que ayudan a que la sociedad definitivamente entienda muchas cosas de las que hoy día simplemente pasan en nuestro país y en el mundo completo. Doctor Concha, ¿cómo le va? Jaime, bienvenido a Psicoeduca Contigo. ¿Cómo te va? Habías quedado ahí silenciado, inmovilizado, podríamos decirlo, ¿no? Parece.
Yo Me dije, trataron de silenciar en sí, su momento. lo trataron de silenciar, o dije yo, a lo mejor la tremenda presentación que hoy movilizaba, dije yo. Claro. ¿Cómo te va, No, Jaime? un saludo a todos, un abrazo fraterno. Nos seguimos cuidando y agradecido de la invitación para poder compartir y dialogar sobre estos temas tan importantes. Jaime, yo mencionaba, porque seguramente a lo largo de esta hora vamos a transitar por un cúmulo, por un mix de conceptos, ¿cierto? Pero primero que todo, debo abordar ese tema para que la gente conozca quién es Jaime Concha, ¿cierto? Que mucha gente lo conoce. Acá en la región de Valparaíso tú eres muy conocido por tu labor profesional, por tu labor de activismo, ¿cierto? En términos de lo que tiene que ver con el tema infancia, con el tema vulneración de derechos, ¿cierto? Con básicamente, con respetar definitivamente pedir reparación de las víctimas. Tú fuiste abusado a corta edad por los hermanos maristas, por integrantes de la Iglesia Católica, y evidentemente eso no se olvida nunca, ¿cierto? Y son cosas que a través de tu experiencia, de esa dura experiencia, tú quieres contribuir para que esta situación avance de manera positiva, ¿no? Por supuesto, porque yo siempre he dicho que aquí estoy sobreviviendo, he sobrevivido porque quise vivir, porque quise salir adelante y a pesar de haber vivido un infierno, a pesar de haber vivido la muerte, eh, por voluntad, por porfía, por valentía, por la necesidad íntima de disfrutar la vida, estoy aquí. Y gracias a mis creencias, gracias a la ayuda de muchos adultos significativos a lo largo de mi vida, de las personas que me cuidaron, que me quisieron, que me protegieron, estoy aquí. Y para dar testimonio de que a pesar de vivir las peores cosas, las peores situaciones, de las situaciones más adversas, uno puede salir adelante si quiere, si lo ayudan, si existe un ambiente protector, un ambiente reparador y que te dé oportunidades para poderte, a pesar de la adversidad, desarrollarte integralmente como ser humano. Perdón, ahí sí. Tú fuiste abusado a los 10 años de edad, ¿cierto? Si no me equivoco. Sí. Entonces, y fue una vulneración de manera sistemática, ¿cierto? Todavía hay que mencionarlo también que tú finalmente optaste por proteger a tu hermano incluso para que no pasara, para que no tuviera la misma mala experiencia, ¿no? Bueno, desde los 10 años hasta los 17 años, de manera reiterada, una y otra vez, de semana a fines de semana, campamentos de verano, campamentos de invierno, fines de semana largos, sufrí el abuso de poder, el abuso de conciencia y el abuso sexual por parte de religiosos de la congregación marista y sacerdotes diocesanos en Santiago. Y como tú bien dices, yo como niño, la única forma que tenía de defenderme de estos adultos depredadores sexuales era a través de mi cuerpo. Un niño no tiene cómo defenderse y solamente deja que las cosas pasen y que terminen pronto. Vivir permanentemente en el terror, mi vida era un infierno y a pesar de lo que estaba sufriendo, el amor que sentía por mis hermanos para evitar que ellos sufrieran lo mismo que yo estaba sufriendo, dado que estábamos en el mismo colegio y los depredadores sexuales que me atacaban a mí y me abusaban, los buscaban a ellos, también yo como forma de protegerlos a ellos muchas veces me llegué hasta ofrecer, sacrificar por ellos para que ellos no fueran abusados. Y lo mismo pasaba con mis mejores amigos, con mis amigos más cercanos. Y entonces eso te va transformando en una persona, en un niño que vive permanentemente estrés, permanentemente en alerta, un estrés que llega a ser tóxico, un estrés que no pasa, que te llega a trastocar todo y que no termina hace 40 años. Yo digo que eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Y entonces de allí la necesidad de respetar
los tiempos necesarios para que la persona a lo largo de la vida pueda buscar el momento preciso de poder hablar de lo innombrable, de aquello que por muchas formas que tiene la mente y el cuerpo de protegerse. En el caso mío particular, yo me disocié y eché en una parte de mi mente todos estos eventos adversos y le puse llave, tiré la llave y traté de vivir una vida a lo largo de 30, 40 años, pero finalmente me di cuenta, tomé conciencia porque hubo un verdadero tsunami a propósito de las denuncias de las sobrevivientes de Caradima y los sobrevivientes de Christian Prech, que obviamente me trajeron a la memoria, me reconstruyeron la memoria traumática y me obligaron en el fondo a romper el silencio y hablar para poder desahogarme, para poder hablar de esta injusticia, para poder exigir la reparación, para mostrar la verdad y mostrar una verdad distinta a la verdad oficial que la Iglesia, que mi colegio y que la congregación en ese momento quería imponer. Hay que mencionar que tú hablas de Christian Prech. Christian Prech también fue uno de los abusadores en tu caso, ¿cierto? También fue uno de los sacerdotes, de los curas que evidentemente participaron en ese abuso. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque evidentemente tú hablabas de romper el silencio y también hablamos de las confianzas. ¿Cómo se confía, Jaime, a tan corta edad en un sistema en el cual se supone que de repente uno está feliz de ir al colegio, ¿cierto? Y en tu caso se transformaba en un martirio, en un suplicio, en una tortura ir al colegio día a día porque sabías a lo que iba, ¿cierto? A tu corta edad, ¿cómo se maneja eso en una etapa de infancia en la cual uno está en procesos de definición de tantas cosas? Bueno, como niño uno no lo sabe. Como niño, tú a la edad de 10 años, lo único que tú quieres es aprender, es amar. Y entonces confías. Y los vínculos afectivos tempranos, los vínculos que yo había establecido con mi madre, con mi padre, con mi hermano, eran vínculos fraternos, eran vínculos amorosos, vínculos de confianza absoluta y que obviamente determinaban cómo yo veía el mundo, cómo me veía a mí mismo, cómo veía la familia, a mis hermanos. Y entonces obviamente yo era una persona que había sido criado en la Iglesia Católica, en una cultura machista, era una persona de clase media, donde vivía en un barrio de clase media y donde obviamente las figuras de los sacerdotes, representantes de Dios, ejercían poder sobre uno y entonces uno confiaba, así como los padres confiaban ciegamente en ellos. Obviamente nuestros padres nos criaban para que confiáramos ciegamente en ellos. Pórtate bien, hazles caso. Y se supone que estando con ellos uno iba a estar supuestamente protegido. Y cuando yo llegué a ese colegio, vi un colegio donde veía que los hermanos maristas eran cariñosos con los niños eran cariñosos con ellos y parecían una verdadera familia, porque estaban ahí los padres también de esos niños. Y entonces, en un colegio donde estaban todas las comodidades, yo pensé que ese iba a ser el verdadero paraíso para que yo desarrollara una infancia plena, para que aprendiera y pudiera tener un mejor futuro que habían pensado mis padres para mí. Pero rápidamente eso se transformó en un infierno, como tú dices. Ahora, evidentemente que ahí eso se vincula con otro concepto, con el romper el silencio, porque seguramente ahí se genera la contradicción del niño, ¿cierto? En esa etapa de 10, 12, 13, 14, 15 y tú hablabas incluso de 17 años, cuando evidentemente, chuta, ¿cómo le digo a mi mamá? ¿Cómo le cuento a mi papá la verdad? Y es ahí donde empiezan los temores, ciertamente, ¿no? Lo que pasa es que
que el abuso no se da en cualquier parte, se da en ambientes, en culturas, en instituciones abusivas. Y entonces el adulto, estoy hablando, imagínate, yo tenía 10 años y los que me abusaban eran hombres ancianos algunos y otros que estaban en la plenitud de su vida. Y entonces, para empezar, el hecho que fueran religiosos o sacerdotes representaban a Dios. Y entonces, por el hecho de representar a Dios y además que fueran personas que eran profesores de nosotros en el colegio, implicaba el respeto hacia ellos, la obediencia hacia ellos, y nuestros padres nos repetían una y otra vez que había que ser obediente, que había que hacerles caso y que había que portarse bien. Y por el otro lado, nuestros abusadores siempre nos transferían la culpa a nosotros. Mi abusador me decía, mira lo que me hiciste hacer, las cosas que tú me haces hacer. Si se llega a enterar tu madre se muere. Si tu padre sabe de esto, tu papá se muere. Entonces, de una u otra manera, nos confundían y nos hacían caer en una dinámica de secretismo, de ocultamiento de esto. Y como niño, tú no tienes cómo defenderte. Como niño, yo estaba lleno de culpa, porque me habían transferido culpa permanentemente, me hacían sentirme un ser despreciable, pecador, que me iba a ir al infierno, que estaba yo tentando supuestamente a un sacerdote o a un religioso. Entonces en mí aparecía el autodesprecio, la desconfianza y la inseguridad. Y eso para mí era el terror. Y el terror se expresaba en mi cuerpo, porque lo único que puede defender a un niño del abuso de un adulto es su cuerpo. Entonces, finalmente, tú dejas que tu cuerpo esté allí, sea usado, y finalmente te das cuenta que tu cuerpo ya no te pertenece como niño. Como niño, al principio uno como niño piensa que el cuerpo de uno le pertenece a sus padres, porque son sus padres los que están al cargo del cuidado personal. Y entonces yo rápidamente a los 10 años tomé conciencia que ya mi cuerpo no le pertenecía a mis padres, que mi cuerpo le pertenecía a mis abusadores. Y eso es terrible, porque la primera vez que te pasa, tú piensas que fue una pesadilla, fue algo que no ocurrió. Y tu cuerpo se reaccionó con terror. Yo me llegué a orinar la primera vez, pero quedé con la sensación de que eso había sido algo que yo me había imaginado, que había sido una pesadilla. Lo peor ocurrió la segunda vez, porque cuando ocurre por segunda vez, tú te das cuenta que eso es inevitable, que eso es irremediable, que eso va a seguir ocurriendo y que significa que eso es verdad y que por lo tanto tú has perdido la soberanía sobre tu propio cuerpo, sobre tu propia vida. Y eso es algo que te empuja a un abismo del cual muchas veces no se puede volver. Jaime, de repente parece crudo para hacer algunas preguntas, pero nosotros siempre hemos hablado sin pauta y sin filtro, ¿cierto? Porque evidentemente son situaciones que lo hemos conversado que hay que visibilizar. ¿Tú dormías en esa época? ¿Dormías? Yo tenía puras pesadillas en la noche y dormía mal, tenía terror nocturno. Mi padre era una persona cariñosa, era un hombre cariñoso que nos bañaba cuando éramos más chicos, nos acostaba y nos contaba cuentos. Nosotros dormíamos en una pieza donde habían dos camas, en una cama dormía mi hermano del medio y yo dormía con mi hermano pequeño, con mi hermano chico. Y entonces mi papá se sentaba en la cama de mi hermano, nos contaba cuentos, nos leía cuentos y ya se empezaban a quedar dormidos mis hermanos. Y cuando mi papá se iba y juntaba la puerta de la habitación para irse a su dormitorio que estaba al lado de nosotros, el momento que mi papá juntaba la puerta, a mí se me alejaba infinitamente la puerta y se me agrandaba la cama y empezaba con terror y con pesadilla. Entonces, habitualmente en las noches casi no las dormía, escuchaba a veces a mis padres tener su intimidad y eso también no lo entendía como niño y me hacía recordar muchas veces lo que yo escuchaba de mis abusadores. Entonces finalmente me pasaba la noche en vela y llegaba a la mañana y ya tenía que levantarme con el cuerpo cansado para ir al colegio. Entonces
era siempre el último en levantarme, el que se atrasaba, y mi papá me tenía que estar retando para que me apurara para no llegar atrasado al colegio. Y que llegara a los hermanos maristas atrasados al colegio era terrible. Yo de reconocer que yo también era alumno marista, eso nos vincula con Jaime y de repente uno pasaba castigado producto de los atrasos, digamos. Entonces también era una disciplina medio extraña, digamos, bastante dictatorial y que verdad que la palabra de uno importaba re poco en los colegios maristas, ¿no? Entonces, Lo otro que te quería, lo otro que te quería agregar es que recordemos también el contexto histórico. Yo entré al colegio de los hermanos maristas, al Alonso de Ercilla, a cursar el quinto básico con 10 años en marzo de 1973. Y en septiembre de 1973 hubo un golpe de Estado acá en Chile y el terror se apoderó de las calles del país por décadas. Y entonces, imagínate tú vivir el terror en las calles alrededor de tu colegio y más encima el terror en tu colegio. Entonces, yo sentía que el mundo era así. O sea, yo pensaba que el mundo era abusivo, que el mundo era el malo, finalmente ¿no? Era tenía el que malo, digamos. silenciarte, que reinaba el mal. Y entonces, para mí, en el mundo era un mundo caído, era un mundo que era un infierno en todos lados. Jaime, cuando uno empieza a imaginarse el calvario, el infierno en el cual tú viviste en tu infancia y que seguramente hasta el día de hoy llegas y lo pasas pésimo, y yo sé y yo agradezco tu fortaleza porque si hay algo que yo reconozco en ti y que cada vez que puedo reconocerlo y a quien se lo he comentado es tu fortaleza para hablar de esta manera de la experiencia de vida, porque es una experiencia de vida que no sé si todo el mundo está dispuesto o tiene la capacidad de enfrentar eh, con esa generosidad, ¿cierto? Porque lo tuyo es generosidad, porque es contar la experiencia para que a los niños de hoy, evidentemente, no les pase esto, ¿no? Porque aquí hay todo, hay un todo, aquí hay familias involucradas, hay padres involucrados, hay profesores, hay iglesia, están los niños que son los principales víctimas involucrados. Entonces, ¿en qué falla la familia? Porque, claro, aquí evidentemente el diagnóstico es claro. Aquí tenemos un grupo de abusadores que todavía se pueden mantener mucho porque abusadores van a haber toda la vida, independiente que reestructuremos el sistema, que reestructuremos. Pero evidentemente que de una u otra manera hay que combatir esto, ¿cierto? En esa época las herramientas eran bien distintas a las herramientas de ahora. Entonces, ¿cómo enfrentaban las familias, según tu punto de vista hoy día, los abusos de los menores, de los infantes en esa época? Porque evidentemente los canales de información eran otros. Tú mencionas de manera recurrente que el silencio se apoderó de ti, ¿o no? Y si el niño de repente no cuenta, efectivamente nadie se entera. Mira, siempre yo cuento lo que me pasó la primera vez que el hermano Monasterio me atacó sexualmente y yo finalmente logré arrancarme al baño del patio de básica con 10 años y a la hora que mi mamá me iba a buscar al colegio y entonces me llegué a orinar del terror de la situación. Y entonces me mojé en una pila que había en el baño de los niños, una pila de agua, me mojé la cara y estaba tan nervioso que el corazón casi se me salía por la boca que me mojé, me miré que estaba orinado, entonces me mojé de agua la camisa, la chaleca, los pantalones. Y entonces de repente levanto la cabeza y veo que mi madre está buscándome en el patio y yo me voy corriendo y lo primero que hace mi mamá, como mamá de un niño de 10 años, retarme porque no sabía dónde estaba y retarme porque llegué mojado, porque estaba todo mojado. Y entonces un niño de 10 años que tu mamá te reta por eso, ¿qué le vas a decir si por llegar mojado casi se te acaba el mundo? Entonces, eso te silencia. Y por el otro lado, mira, estamos diciendo que en el año 73, en ninguna radioemisora, en ningún programa de televisión, nadie hablaba del abuso sexual. Y el abuso sexual ya estaba presente, estaba normalizado en Chile, en la familia se abusa
principalmente todos los días, de una u otra manera en Chile. Hay niños que son abusados por sus propios progenitores o por familiares directos o por adultos cercanos. Y entonces esto estaba normalizado. Incluso recuerda tú que desde el punto de vista de la ley y del derecho era permitido que el marido pudiera abusar, maltratar a la mujer como parte del matrimonio. El hombre sigue siendo el jefe de la asociación conyugal, de la sociedad conyugal hasta el día de hoy. Entonces, la mujer siempre tenía y tuvo un papel secundario, donde nuestras madres eran obedientes, sumisas, donde iban a la iglesia, eran pacatas, donde confiaban ciegamente en los curas, y entonces en el colegio de nosotros finalmente habían dos tipos de personas, los que eran de confianza y que eran bien tratados y que eran parte, digamos, de cuotas de poder, y eran los otros, los que se portaban mal, los que finalmente terminaban siendo díscolos o los problemáticos y que finalmente terminaban echándolo. Y entonces eso estaba ordenado así, y en esa dinámica abusiva que tenía esa institución, y que en parte también nuestras familias que eran de clase media, que teníamos padres que también habían sido maltratados cuando niños, ¿cierto? Y que guardan en silencio lo que les había pasado cuando niños. Nosotros en ese tipo de familia nos criamos y tuvimos que enfrentar estas situaciones, y en un país donde más encima reinaba el terror en las calles y donde desaparecían personas y se mataban personas, y hasta el día de hoy no se sabe dónde están esas personas. Jaime, en realidad estamos comentarle a la gente que estamos conversando con Jaime Concha, con el doctor Jaime Concha, uno de los voceros de abusos de infancia de los hermanos maristas de la Iglesia Católica. Está conversando con nosotros en Psicoeduca contigo. Vamos a ir a una pausa musical entretenida, vamos a escuchar algo así como Nora En Pur, Come With Me, y seguimos conversando con Jaime Concha en Psicoeduca contigo en Viña FM. Escuchas Psicoeduca contigo en Viña FM 107.7.
Valesca Ananías y Eduardo Fuentes conducen a esta hora Psicoeduca Contigo, la educación y la salud infantil desde una mirada distinta, dinámica e inclusiva, en Viña FM, Frecuencia del Mar. Ya estamos de vuelta en la 107.7 en tu Frecuencia del Mar. Estamos en Viña FM. Escúchanos en viñafm.cl a través de la 107.7 y también en las redes sociales de Psicoeduca y también de Radio Viña FM. Estamos conversando con el doctor Jaime Concha en relación a infancia, ¿cierto? Temas de infancia que evidentemente son tan importantes de abordar a la hora de vincularlo con vulneración de derechos, con educación y con todo lo que involucra. Jaime, hablábamos de los abusos básicamente en manos maristas, Iglesia Católica. A tu corta edad, ¿cómo se vuelve a confiar en la Iglesia Católica? ¿Cómo se vuelve a confiar en la Iglesia? Porque me imagino que, y esto no recuerdo si te lo preguntaba en algún momento dentro de todas nuestras conversaciones, ¿hoy en día eres creyente? Bueno, mira, yo no estaría aquí si no me pudiera sostener en algo, y lo que me sostiene son mis creencias, y yo creo en Dios. Y el Dios que yo creo es un Dios liberador. Es un Dios que me ama, que es tierno, que es cariñoso, que me cuida, que me protege y que me ayuda a sanar. No es el Dios de los abusadores que en mi infancia me decían que Dios quería esa forma de cariño. Por ejemplo, Christian Preck me decía, hermanito, si es solo cariño. Y entonces resulta que ellos trataban de mostrar una homosexualidad fraternal, religiosa, donde mostraban a Jesús como modelo de hombre y mostraban la relación entre los apóstoles, ¿cierto? El vínculo entre hombres, fraternal, íntimo, como validado por Dios, que Dios aceptaba eso y que era solo cariño. Y entonces yo rápidamente, cuando pasé de la infancia a la pubertad y se mantuvieron los abusos y ya los pederastas que en un principio me abusaban, yo pensé que me iba a salvar de ellos, que ya no les gustaba porque me estaban saliendo pelitos en ciertas partes del cuerpo. Resulta que empezaron a aparecer los sacerdotes, Christian Preck y Miguel Ortega en mi colegio, y Miguel Ortega en el patio, cuando nos saludaba, me decía, uy, le están saliendo pelitos a Jaime en el pecho, en el ombligo y en los coquitos. Y entonces metía la mano por todos lados y era normalizado, todos muertos de la risa como el cura Choro. Pero resulta que después, cuando nos llevaban para hacernos supuestos exámenes de conciencia y nos hacían desnudarnos frente a ellos, nos volvían a manosear y entonces ya tenía otra connotación. Y entonces digo esto porque resulta que finalmente el Dios que ellos nos mostraban era un Dios abusador. Y en ese Dios yo no creo. Y entonces rápidamente tomé distancia de ellos y de la iglesia. Y ahora sigo creyendo en Dios, sigo creyendo en este Dios liberador, pero para mí la Iglesia Católica es una asociación criminal que se mantiene hasta el día de hoy, que mantiene el poder, que mantiene la riqueza, que finalmente está metida en una serie de redes a lo largo del mundo, desde el punto de vista que manejan el poder, y que finalmente está determinada por su estructura y organización para favorecer el abuso de poder, el abuso de conciencia, el abuso sexual, para favorecer la impunidad y nunca colaborar con la justicia, con la verdadera justicia y la verdadera reparación. Yo soy testigo de eso, soy de los denunciantes de la iglesia en Chile, de los más viejos, y soy prueba viviente de que esto es así. O sea, el Papa, hasta el día de hoy, el Papa Francisco, lo único que ha hecho manejo de marketing para hacer creer que iba a cambiar todo para que nada cambiara. Mandó en su momento a su emisario, Monseñor Chicluni y Monseñor Bertomeu, para supuestamente escuchar las denuncias, nos prometieron justicia, nos prometieron reparación,
fuimos a la Nunciatura a contar de la crucifixión de nuestras vidas, nos prometieron que iba a haber verdad, que iba a haber justicia, y hasta el día de hoy no ha ocurrido nada, solamente cambios. Ahí se nos quedó un poquitito. Ahí volvió Jaime, ¿no? Ahí volvió Jaime. Jaime, en algún momento ¿te cuestionaste tu sexualidad? Te decía que por un lado, ¿cierto? Tú cuando te enfrentas a adultos que empiezan a ejercer control sobre ti y abuso desde el punto de vista de la conciencia, del punto de vista del poder y del punto de vista de la sexualidad, cuando imagínate, ni siquiera has tenido tu pubertad, fácilmente puedes caer tú en confusión y en contradicciones, porque ellos mismos te manipulan. Y entonces, por ejemplo, te tocan los genitales, llegas a tener una erección y te dicen, ¿ves que te gusta? Y entonces te empiezas a convencer que a lo mejor a ti te gusta que te toque un hombre. Y entonces hay muchos sobrevivientes que cayeron en confusión y que después se declararon homosexuales producto del abuso, pero no necesariamente eso es así. Yo siempre te he dicho que yo desde chico siempre sentí, y esto de la opción sexual tiene que ver con lo que siente uno en el corazón. Y entonces desde el corazón a mí siempre me palpitaba por las mujeres que estaban a mi alrededor. Mi madre, la primera mujer que amé, después mi profesora en el colegio, pero después al llegar a un colegio donde habían puros profesores que eran sacerdotes y hombres, o sea, a mí fue sumamente disruptivo estar desde el quinto básico al cuarto medio en un colegio de puros hombres. Y entonces yo siempre buscaba la posibilidad, a través de mis amigos, de mis compañeros, de volver a la realidad cotidiana para establecer vínculos con mujeres que a mí me interesaban. Y pololeé muchas veces y me casé. Y nunca estuvo en duda mi sexualidad. Por otro lado, yo asumo que durante, imagínate, de los 10 años a los 17 años, tuve actividad sexual solamente, mayoritariamente con hombres que me abusaron. Entonces, uno tiene que ser capaz de reconocer eso, y entonces esa bisexualidad que viví en ese periodo tiene que ver con una situación abusiva, y donde entonces uno tiene que tener claridad para no confundirse y para poder después enfrentar la vida. Porque mira, ¿qué es lo que pasa? Yo pensaba como niño, mientras estaba en el colegio, que esto se iba a acabar cuando yo saliera del colegio. Y cuando salí del colegio celebré como ninguno el cuarto medio, la graduación. Pero lamentablemente cuando entré a la universidad a estudiar medicina en la Universidad de Chile, me di cuenta que los abusos reiterados, estos eventos adversos de infancia, habían dejado una tremenda herida en mí, consecuencia devastadora en el ámbito de la sexualidad, de mi identidad como persona, como niño, en la forma de ver el mundo, en la forma de ver las relaciones humanas que me marcaron. Estamos conversando con el doctor Jaime Concha en relación a temas de infancia, en Psicoeduca Contigo, acá en la 107.7, tu frecuencia del mar. Jaime, cuando escuchamos estos relatos como el tuyo, inmediatamente si nos venimos a nuestra etapa, al 2020 o al 2021, ¿cierto? A la hora de generar política pública, de hablar de derechos de infancia, ¿cómo sientes tú que está el escenario en nuestro país en términos de lo que es los derechos de infancia, los derechos de los niños, sobre todo cuando tenemos también, por ejemplo, una organización que hoy día se llama de otra manera, pero que todavía no sabemos cómo va a funcionar, como por ejemplo lo que es el CERAME, por ejemplo? Ahí estamos con algunos problemitas Yo creo Ahí que sí. ¿Lo escuchas o no? lo ha dicho toda la ciudad. Y, ¿me escuchas? Ahí te escucho perfecto, Jaime, ahora sí. Ya, ahora sí. Te decía que claramente Chile es un país desigual.
que Chile que necesita cambiar. Y por eso que muchos de nosotros estamos movilizados para hacer posible otro Chile. Sí, desafortunadamente tenemos algunos problemitas técnicos de conectividad. Recuerden que el concepto es brecha digital, ¿cierto? Que también es uno de los problemas que se nos ha dado en el 2020, el 2021 con el tema. ¿Aló? Ahí sí, ahora sí que volvió la... Estamos hablando de la brecha ¿Ahora digital sí? también, ¿eh? Sí, claro que sí, pues, con la conectividad. Sí. Ahora sí. Yo te decía que es necesario que Chile cambie. Necesitamos otro Chile basado en la ternura, basado en el amor, basado en la solidaridad, basado en el cuidado mutuo, y donde los niños, niñas y adolescentes tienen que ser sujetos de derecho y no objetos del placer o del deseo de los adultos. Y en ese sentido hay una deuda pendiente que tiene la sociedad y el Estado de Chile con muchos niños que ahora son adultos, que fueron abusados, que fueron violentados, que fueron maltratados, con toda una generación que fue detenida, desaparecida, y que tampoco vemos dónde están sus radar. Estamos conversando con el doctor Jaime Concha, estamos hablando de infancia, estamos en Viña FM, estamos en la 107.7, Psicoeduca contigo, en nuestro espacio de educación y de infancia de los días viernes a las 13 horas, cada viernes acá en Viña FM. Estamos tratando de mejorar un poquitito la conexión. Jaime, ¿te propongo algo? Te propongo Sí. porque a esta hora de repente el tema del ancho de banda es complejo. Funciona sin cámara, solo con audio, y yo creo, y te aseguro que seguramente vamos a mejorar el contacto. A ver qué es lo que pasa. Vamos sin la cámara y efectivamente... ¿Ahí nos escuchas bien? Yo te escucho bien. Ahí, fantástico. Ahora sí que ahora te escuchamos. ¿Ahora sí? Sí, ahora perfecto. Ahí nos va a ayudar un poquitito eso. Bueno. De la última parte prácticamente no escuchamos absolutamente nada. Yo te hablaba incluso de la situación actual, ¿cierto? De trasladar esa situación hoy día, los abusos de hoy, al tema del Sename, la violencia con los niños, violencia con menores. ¿Cómo está funcionando la cosa hoy día en términos de vulneración de derechos, básicamente de defender esos derechos de infancia, reparación de víctimas, ¿cierto? Bueno, yo te decía que hay una deuda pendiente del Estado de Chile con mucha gente, con muchas familias, y esa deuda, así como existe la deuda con el pueblo mapuche, las deudas, si no se pagan, si no hay justicia, no puede haber paz. Y entonces hay muchas personas, hay muchas familias, hay muchos niños que no viven en paz. Y entonces ese es el gran desafío de hoy, que logremos un país en paz, pero para que haya paz tiene que haber justicia y tiene que haber reparación. El Estado de Chile ha sido cómplice de muchos abusos contra las infancias, especialmente las infancias institucionalizadas, en el Sename, en los colegios católicos, en el movimiento Scout, en las familias también, por cierto. Y la Iglesia Católica en Chile ha sido parte de muchas situaciones abusivas, de muchas situaciones en las cuales hasta el día de hoy no paga la deuda. Y es fundamental para que haya paz que la Iglesia Católica reconozca lo que ha hecho, aplique la justicia y además se ponga al servicio, porque estamos en un Estado laico, información que tiene al Ministerio Público. Se nos va desafortunadamente, va y vuelve la conectividad. Para que el Ministerio Público exactamente quiénes son los victimarios. ¿Aló? Ahí te escuchamos, ahí se nos había perdido un poquitito, Jaime. Te decía que es muy importante que el Estado de Chile pague la deuda que tiene con muchas infancias, y eso se hace a través de lo que estamos todos involucrados en este proceso constituyente. Tenemos que poner en el centro la dignidad de las personas y desarrollar una sociedad basada en el cuidado mutuo y la solidaridad.
Jaime, en términos, cuando llevamos eso, claro, hoy día estamos enfocados en ese proceso constituyente que va a ser tan importante para todo este tipo de temas que tienen que ver con los derechos de la infancia, los derechos de los niños y de las personas fundamentalmente. ¿Cuáles serían básicamente, cómo debiesen abordar las familias para evitar este tipo de situaciones? Los padres, ¿de qué tienen que estar pendientes, cierto? Porque hoy día, evidentemente, el trabajo de los papás va a ser sumamente importante. Hoy día, sobre todo, cuando tenemos a los niños a corta edad conectados vía internet, conectados a corta edad a las redes sociales. Cuando vemos papás que para quedarse tranquilos le pasan a los niños los smartphones o los dispositivos digitales con acceso a la red, con acceso a la net, y que evidentemente en cualquiera de esas redes aparece algún degenerado, ¿cierto? Algún abusador que evidentemente puede generar este tipo de complicaciones. ¿Cómo debe abordar la familia hoy en 2021 este tipo de temáticas, según tu punto de vista? Mira, Eduardo, lo primero es que en las familias no tienen que haber secretos. Tenemos que terminar con los secretos. Segundo, tenemos que considerar a los niños como sujetos de derecho, como personas, no como objetos. Y en ese sentido está la autonomía progresiva que tenemos que ir reconociendo y tenemos que favorecer desde el principio en la educación de nuestros hijos la comunicación, dialogar con ellos, el respeto, pedir permiso, no imponerles. Por otro lado, tenemos que poner reglas claras y ahí entonces nosotros tenemos que hacernos cargo, porque algunos papás creen que por el hecho de pagar caro un colegio, es el colegio el encargado de criar a los hijos. Y en realidad también nosotros como padres tenemos que hacernos cargo de modelar las conductas de nuestros hijos. Nuestros hijos imitan todas nuestras conductas y después nos llama la atención que nuestros hijos mientan, que nuestros hijos no digan la verdad, que nuestros hijos sean agresivos, cuando lo único que hacen es repetir lo que han visto en la casa muchas veces. Y entonces ahí hay un desafío, especialmente desde los hombres, que tenemos que deconstruir el machismo en el cual nos han criado para poder ser personas más cariñosas, más respetuosas de la diferencia. Y en ese sentido también es muy importante limitar el uso de las redes sociales en los niños menores de 12 años. Lo ideal siempre es que los niños tengan una capacidad de decisión y entonces vemos que a los niños desde pequeños, para que no molesten, los seduce el celular y los tenemos allí permanentemente no molestando, pero esa es una trampa. Nosotros mismos finalmente sabemos que en esta época de pandemia los niños han roto el silencio y le han contado muchos niños a sus padres situaciones abusivas que ocurren fuera del hogar, en el deporte, en el colegio, en los scouts, en las redes sociales especialmente. Entonces de repente los padres creen que los hijos están protegidos porque están en el dormitorio y están conectados al computador y no saben que allí también pueden ser sujetos de abuso por parte de adultos inescrupulosos que se hacen pasar por niños, que finalmente los seducen y que después los empiezan a chantajear. Y allí tenemos que estar nosotros responsablemente atentos y permanentemente favorecer una comunicación con nuestros hijos. En la medida que nosotros hablemos de lo que nosotros sentimos, vamos a enseñarle a nuestros hijos a hablar de lo que se siente. Si nosotros solamente hablamos de lo que hemos hecho, y lo típico, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te fue en el colegio? No vamos a salir de allí. Pero eso es una comunicación muy superficial. Tenemos que ser capaces de hablar de lo más íntimo, de lo más profundo y, como te decía, sobre todo romper los secretos que muchas veces limitan la comunicación al interior de la familia. Jaime, lamentablemente nos quedan 2 minutos. A nosotros siempre se nos hace corta la conversa, ¿cierto? Cada vez que conversamos nos faltan minutos y esta vez no va a ser la excepción. ¿En qué está la situación actual, dado que estamos hablando de la actualidad? ¿En qué está la situación actual de las personas que han sido abusadas por la iglesia en infancia, la situación en términos jurídicos de ustedes? Mira, eso hay que tenerlo muy claro, porque mira, frente a un sacerdote, un consagrado, un religioso, abusador,
serial, porque no es alguien que haya, como decían antes la iglesia, eran pecados, eran errores, una equivocación. No, estas son situaciones, son crímenes que se repiten en serie, una y otra vez. Cientos de niños abusados por un sacerdote, por un religioso. Bueno, resulta que es lo que hace la iglesia. Finalmente, cuando condena a un sacerdote, a un pederasta, lo único que hace es convertir ese pederasta en un laico pederasta. O sea, le quita la condición de sacerdote o de religioso. Pero ese laico sigue estando allí cercano a niños, es contratado como catequista, como profesor, sigue viviendo en un lugar y puede tener contacto con niños. Entonces, los abusadores, los criminales tienen que estar en la cárcel, y de allí la importancia del Estado que nos tiene que cuidar. El Ministerio Público tiene que investigar, tiene que recibir las denuncias, la iglesia no tiene que presionar y comprar silencio, y tiene que dejar que la justicia investigue, aportar, colaborar con la investigación, y los culpables tienen que ser sancionados. Y aquí también, así como en los crímenes de lesa humanidad existen pactos de silencio, también al interior de los colegios católicos, de los movimientos de scout y de la iglesia existen pactos de silencio, donde los laicos que son cómplices también guardan silencio, denostan a las víctimas, persiguen a las víctimas y hacen que finalmente las víctimas no puedan seguir hablando. De allí que entonces es muy importante que el Estado termine con estos juicios, avance en las investigaciones, más de 200 investigaciones que se están llevando a cabo en el Ministerio Público, tienen que terminar y tienen que finalmente decidir si hay formalización o no, para llevar hasta las últimas consecuencias, porque estos criminales tienen que estar en la cárcel y no haciendo misa y no siendo protegidos en lugares donde finalmente son retiros dorados, financiados por el 1% de la Iglesia Católica, hasta que mueran tranquilos y sin que hayan recibido ningún castigo y en plena impunidad. Jaime, la verdad es que yo siempre agradezco mucho tu sinceridad, siempre tu tiempo, porque son temas evidentemente que hay que conversar y que estar dispuesto también a escuchar. Hoy día la infancia, la infancia, los niños, las personas son fundamentales en esta sociedad, y evidentemente que a través del proceso constituyente vamos a tratar de que evidentemente eso también se potencie y se arregle, y por otro lado esperamos que a través tuyo, a través de esa lucha, y a veces un poquitito de esa lucha un poquito invisibilizada, ¿cierto? Evidentemente que las cosas vayan evolucionando, se vayan solucionando, y los casos también vayan teniendo solución uno a uno, porque evidentemente que esto no puede quedar en un concepto que es muy recurrente a veces en nuestro país, que se llama impunidad. Así que un abrazo para ti, gracias por estar con nosotros en Psicoeduca Contigo, gracias por tu tiempo para Viña FM, así que un gran abrazo, Jaime. Un abrazo a ustedes también, y invitar a toda la gente a participar activamente en este momento histórico que estamos viviendo. No desaprovechemos la oportunidad de participar y cambiar nuestro país, que es tan necesario. Todo basado desde el amor para evitar el odio. Un abrazo para ti, Jaime, que tengas buen fin de semana. Gracias. Abrazo. Ahí está el doctor Jaime Concha conversando con nosotros en Psicoeduca Contigo. La verdad es que es un tremendo relato, un tremendo invitado, que podríamos definitivamente haber seguido conversando con él, porque la experiencia de vida, chuta, que es importante. Así que los dejamos invitados a que sigan en la sintonía de la 107.7, invitados para el próximo viernes a las 13 horas con equipo completo Psicoeduca. Así que un abrazo para todos y todas. Reflexionen, temas para pensar, temas para conversar, temas no para invisibilizar. Simplemente hace bien conversar en la casa. Que estén muy bien. Chao, chao. En Radio Viña FM hemos presentado Psicoeduca Contigo. La educación y la salud infantil desde una mirada distinta, dinámica e inclusiva. Opinión, información y conocimientos de neurociencia para el día a día, con invitados y tu voz a través de redes sociales. Psicoeduca Contigo. Conducen Valesca Ananías y Eduardo Fuentes. Las opiniones vertidas en este programa